El texto de hoy es un texto bastante confrontador. Y por eso yo los voy a invitar para que, como me gusta generalmente hacer, me encanta cuando la iglesia lee la palabra conmigo. Entonces yo los voy a invitar para que quien tenga su Biblia en la versión Reina Valera, puedan abrir Santiago en el capítulo 2, y quien no, en las pantallas vamos a tener el texto. Santiago en el capítulo 2, vamos a leer los versos 1 al 13. 1 al 13. 12 más 1 al 13. Entonces, yo voy a leer los impares y la iglesia me va a acompañar leyendo los pares. Con reverencia, por favor, vamos a ponernos de pie para leer la santa palabra de Dios. Trae un título que dice Amonestación contra la parcialidad. ¿Tenemos se puede reproyectar? ¿Sí? Ya, bien. Entonces dice, verso 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre Santo, que tú traigas alimento a nuestras vidas, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tú nos orientes cómo debemos comportarnos, Señor, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un manual y has puesto tu espíritu para que nosotros podamos entenderlo y seguirlo, Señor. Hoy yo te ruego que por favor, a pesar de mis limitaciones, Señor, tú permitas que tu Espíritu Santo hable a través mío a tu pueblo y traigas no solamente, Señor, palabras de vida, sino que también redargullas sus corazones, confrontes, animes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. El capítulo 2 de la epístola de Santiago tiene 26 versículos. Y el pastor Santiago dedica la mitad de ellos a tratar un problema que afectaba fundamentalmente a la iglesia primitiva: el favoritismo o la acepción de personas. Para los lectores originales, que eran los judíos, este no era un tema nuevo. Ellos estaban muy familiarizados con las advertencias contra la discriminación
que aparecen en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Levítico, Deuteronomio y algunos proverbios. Así que este pecado no era exclusivo de ellos, sino que al contrario, aún hoy entre nosotros cobra vigencia. Pero digámoslo que desde el inicio de la palabra de Dios podemos ver cómo ese pecado se mostraba recurrentemente. Cada vez que la Biblia menciona la acepción de personas o el favoritismo, no lo muestra como algo bueno, lo muestra como algo pecaminoso. Veamos un par de ejemplos. Isaac y Rebeca. Esta era una pareja muy particular. Cada uno tenía un hijo favorito. ¿Se acuerdan? Isaac a Esaú, Rebeca a Jacob. Y ese favoritismo de los padres hacia sus hijos sembró una rivalidad fraternal cuyas consecuencias trascienden aún en nuestros días. Es esa guerra que vemos en el Medio Oriente. Isaí, el padre de David, practicaba una forma inversa de favoritismo. Era el menosprecio. Cuando él hace pasar delante del profeta Samuel a sus 7 hijos, es el profeta el que le tiene que decir: oiga, ¿usted no tiene más hijos? Más sí. Ah, sí, el muchachito ese que cuida las ovejas. Oiga, mande llamar al muchachito. Y ese fue el que Dios había ungido para ser rey de David en reemplazo de Saúl. Pedro, nuestro gran apóstol Pedro, también sucumbió ante el pecado de la acepción de personas. Porque el apóstol Pablo nos recuerda que tuvo que reprenderlo porque Pedro actuaba con hipocresía. Comía libremente con los gentiles cuando estaba solo. Pero apenas llegaban los judíos legalistas, se apartaba y se retraía por miedo a los partidarios de la circuncisión. Y ese pecado sigue hoy vigente en nosotros. Recordemos, no sé si escucharon ese caso hace unos años, una pastora de una iglesia aquí en Bogotá le dio por decir pues que un hermano puede estar muy lleno del Señor, muy lleno, muy lleno, y Dios lo puede usar mucho, pero si desafortunadamente tiene un defecto físico, pues que no podía subirse al púlpito a predicar. Yo espero que esa hermana no incluya a los gorditos porque me tocaría bajarme. Pero fíjense que esa acepción de personas es vigente, es un pecado recurrente dentro de la iglesia. La carta de Santiago es un tesoro de mensajes prácticos, diseñados para poner a prueba nuestra fe. Deberíamos ver esta epístola como una lista de chequeo, ¿sí? Un espejo para evaluar nuestra integridad y la autenticidad de nuestra fe. Hoy nos enfrentamos a una nueva prueba. Es un examen profundo sobre nuestras relaciones. ¿Cómo estamos manejando el pecado de la acepción de personas? Y comienza el texto diciendo que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjense que Santiago inicia anteponiendo la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y eso nos debería sonar familiar para esta época, porque venimos de un tiempo de compartir unas festividades con nuestras familias. Muchos de ellos no son creyentes, ¿cierto? Y lo que pasa es que cuando nos quieren molestar, entonces, y uno hace algo que no cuadra, o dice uno algo que desentona en nuestra cristiandad, entonces le dicen a uno: ¿y usted no cree que es cristiano? Bueno, esa es una manera negativa de presentarlo, pero hay una manera positiva, que es la que Santiago nos está mostrando. Él dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O como lo dice en la Nueva Traducción Viviente,
¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Luego, ¿usted no que es cristiano? Sí, Pastor Santiago, yo soy cristiano. Y entonces, ¿qué hace comportándose de una manera tan carnal, tan anticristiana? Separando, mostrando favoritismos, haciendo acepción de personas por lo que usted ve en los demás, sin tener en cuenta lo que Dios hace en cada persona, sin tener en cuenta que es una creación de Dios, que es una persona hecha a imagen y semejanza de nuestro Señor. ¿Por qué usted hace acepción de personas si nuestro Señor Jesucristo no las hace? Ser cristiano no es hablar de Cristo. Ser cristiano es seguir las pisadas del Maestro. Y nuestro Señor nunca hizo acepción de personas. Usted no podría decirme, pero él tenía unos favoritos, los 12 apóstoles. Bueno, realmente si vamos a los relatos de la elección de esos 12 apóstoles, como se ve en Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6, pues eso nos revela que Jesús los llamó por el puro afecto de su voluntad soberana. No hay un solo versículo que nos muestre que ellos hicieron algo que deslumbró al Señor y por eso los llamó. Fue Él el que los fue llamando. Y estos hombres comunes y corrientes que escogidos por gracia fueron para ser los cimientos de la iglesia, como nos dice Apocalipsis 21:14. Y si aún dudas de que, bueno, no, pero ellos sí eran los favoritos del Señor, bueno, ¿y cómo terminaron sus vidas? La mayoría fueron martirizados. Y pues si usted me dice que esa es la manera en que terminan los favoritos, pues yo no quiero ser favorito del Señor. Es cierto que Jesús tuvo un círculo cercano, a quienes confió mayores responsabilidades y el privilegio de participar en la extensión de su reino. Pero no nos confundamos, eso no fue favoritismo, sino una asignación de servicio y sufrimiento. La prueba de que no eran sus consentidos fue que fue muy exigente con ellos, inclusive cuando se equivocaban. Recuerden ustedes a Pedro, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Así no le habla a los favoritos. Jesús nunca hizo acepción de personas. Todo lo contrario, Él se mostró cercano para con todos. Y esto generó extrañeza en muchas personas. Por ejemplo, en los líderes religiosos. Nos cuenta la historia que cuando vieron a Jesús reunido alrededor de la mesa para comer al lado de cobradores de impuestos, los publicanos. Resulta que los publicanos eran considerados traidores, porque no se les olvide que el pueblo judío estaba siendo gobernado por Roma. Entonces recaudaban impuestos para un pueblo extranjero, para un imperio extranjero, y eran considerados traidores. Y Jesús se sentaba con ellos a comer y con los pecadores. Y por eso estos líderes religiosos le preguntan a los discípulos, ¿por qué comen con semejante escoria? Así lo traduce Marcos 2:16, la Nueva Traducción Viviente. Pero la respuesta de Jesús es hermosa. Leemos en el verso 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad, sino los enfermos. No he venido a llamar justos. Y en otra versión dice, no he venido a llamar los que se creen justos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. He oído decir a la gente, oye, yo no voy a esas iglesias evangélicas, porque es que esos evangélicos son unos hipócritas. Pues mi amigo, únetenos. Bienvenido, bienvenida, tú también lo eres. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores, dijo alguien.
Y eso es verdad. Aquí somos imperfectos. Aquí también vas a encontrar errores, porque todavía no hemos llegado a la estatura de Cristo. Eso solamente lo haremos cuando seamos despojados de este cuerpo de pecado. Veamos también en sus discípulos. Jesús llega a Samaria, territorio hostil. Los judíos despreciaban tanto a los samaritanos por su mezcla racial y religiosa. Preferían rodear la región con tal de no entrar a esa ciudad. Pero Jesús no conoce el prejuicio. Noten esto. Jesús en ese relato rompe 3 barreras de un solo golpe. La racial, era una mujer samaritana con la que él se sienta a hablar. La social, era mujer en una sociedad machista. Se supone que los hombres no se sentaban, no podían ponerse a hablar, o no se veía bien que estuvieran hablando con mujeres que no fueran su esposa. Y era una mujer pecadora. Ahí está la barrera moral. Ella misma lo reconoce al final del relato. Y allí está el Santo de Israel, sentado con una samaritana, mujer pecadora, conversando públicamente con una marginal social. Con razón, el versículo 27 de Juan dice, y quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente: justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Y Fran, Jesús no excluyó a nadie. En Cristo no hay diferencia. Como dice la Biblia, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en la iglesia tampoco debe haber diferencias. Sus títulos, sus cargos, mis queridos, se quedan en la puerta de esa iglesia. Aquí somos duty free, libre de impuestos. Su declaración de renta no nos importa. Sus títulos no nos interesan. Claro, obviamente, pues si yo voy a ir a una cita médica con el doctor Juan Carlos, no va a llegar: ¿qué Juanquita? No, es el doctor. Pero aquí es Juanca, mi hermano, que sirve con su hermosa familia en nuestra iglesia. Aquí no hay títulos, mi hermano, aquí todos somos iguales. Jesús no hizo acepción de personas. Así lo dice el canto que describe Juan en el libro de Apocalipsis. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No quiero meterme en problemas doctrinales, pero quiero dejarles pensando. A los que oran porque el Israel nación acabe con los palestinos, con los iraníes, los destruya, revisen su teología a la luz de las Escrituras. Pregúntense: ¿será que en Palestina no hay hijos de Dios? ¿Será que Dios murió por todos menos por sirios, por libaneses, por iraníes? Lo que Santiago nos está diciendo es: ¿cómo pueden ustedes, que dicen tener fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, comportarse contrario a Él? Es decir, ¿cómo pueden comportarse como los de este mundo, teniendo favoritismos, si se supone que ustedes ya no son de este mundo, como nos dice Juan 15:19? Ahora bien, fijémonos cómo el pastor Santiago se refiere a Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. La palabra aquí traducida al texto original proviene del verbo doqueo, que significa parecer, creer, tener una opinión o pensar. En el griego clásico, doxa
que es lo que traduce como glorioso, significa originalmente opinión o reputación. Lo fascinante de doxa en el Nuevo Testamento es que no se usa con el sentido griego de opinión, sino que los apóstoles lo tradujeron o lo utilizaron para traducir la palabra hebrea kabot, que significa peso, gravedad, sustancia. Cuando Santiago habla de doxa de Jesús, no está diciendo simplemente que Jesús muestra algo bonito. Está diciendo que Jesús tiene el peso de la divinidad, la sustancia real de Dios. Jesús es la manifestación visible y perfecta de la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso fue lo que debimos haber celebrado el mes pasado en la Navidad, ¿no? Que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Por eso no solamente los cristianos la debemos celebrar el 25 de diciembre o en el mes de diciembre, sino todos los días de nuestra vida. Dios estuvo en medio nuestro y su gloria se nos hizo visible a través de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de todo? Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, tan amoroso con cada uno de nosotros, que nos usa. Imagínense a nosotros tan imperfectos, Dios nos usa para reflejar su gloria a través nuestro. Como dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. La física, niños, hoy que nos acompañan los niños, la física nos enseña dos formas de ver el agua. Dos formas de interactuar con la luz. Una es refractar. Refractar es como cuando usted pone, la luz pasa por un vidrio, vaso con agua, y se desvía. Usted se va a fijar que se desvía, se distorsiona esa imagen, cambia de dirección. Y a veces tristemente nosotros hacemos eso. Tomamos la verdad de Dios, la pasamos por el filtro de nuestro ego y lo que entregamos es una imagen distorsionada de Jesús a los del mundo. Pero Dios nos llama es a reflejar como un espejo. Fijémonos que el espejo no añade nada a la imagen, simplemente la muestra fielmente. Por eso nosotros, como vasos de barro que somos, nuestra tarea no es cambiar la luz, es simplemente dejar que rebote en nosotros para que el mundo la vea y no a nosotros. Hermano, hermana, Dios no te dio dones y talentos para que los escondas. No te rescató de tu vana manera de vivir para que te encierres en una burbuja de comodidad construida por las mismas bendiciones que Él te ha dado. Al contrario, Él te escogió y te equipó para que reflejes su gloria. ¿Dónde? Con tu familia, en el trabajo, en el vecindario, con los amigos,
con los de afuera, pero también con los de adentro. Por eso este 2026 debe ser el año en el que le des el lugar que se merece la iglesia local. Esta y Fran, tu iglesia, que este año cumplimos 30 años. Y es que la iglesia es muy importante, la iglesia local es muy importante para Dios. Permítame mostrarle un par de ejemplos. Todas las epístolas del Nuevo Testamento, todas, fueron dirigidas a una iglesia local o a un líder de una iglesia local. Jesús nos cuenta la historia cuando Jesús se revela a Juan en la isla de Patmos, en la culminación de la revelación profética. No le habló al aire, le habló a 7 iglesias locales. Y su palabra, en la cual descansamos seguros, porque sabemos que Dios en su perfecta providencia la ha preservado, una palabra inefable, inerrante, en la cual podemos descansar. Nos ordena en el libro de Hebreos que Dios ha provisto la iglesia local como el espacio diseñado para ejercitar el amor, animarnos unos a otros y vivir las enseñanzas que hemos aprendido. Por eso nos advierte que no debemos dejar de congregarnos. El problema está cuando venimos a la iglesia no a reflejar la gloria de Dios, sino a refractarla. Esto le hace un daño tremendo a la congregación. Y por eso el pastor Santiago nos está exhortando a tener cuidado con la acepción de personas al interior de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo en estos primeros 3 versículos. La acepción de personas trae problemas serios a la iglesia, como por ejemplo, nos hace como los del mundo. La iglesia no existe para imitar a los del mundo. Ese es un error de la iglesia moderna. Hay que parecernos a los del mundo. Entonces hacemos show, espectáculos para que la gente venga y se parezca, que no extrañen a lo que ven en el mundo. No, nosotros estamos acá para ser llamados a ser luz, para resplandecer en las tinieblas. El mundo clasifica a la gente por su éxito. Cristo la ama por su valor eterno. Nos divide. La acepción de personas nos divide. Si bien la iglesia no debe buscar la uniformidad, en eso estamos de acuerdo. Y podemos hasta tener diferencias doctrinales siempre y cuando no sean de primer orden. No debemos permitir divisiones o segregaciones. Discúlpeme, no existe Ifrán mujeres, no existe Ifrán hombres, no existe Ifrán infantil. Existe una iglesia Ifrán con diferentes ministerios, de mujeres, de hombres, de jóvenes, ¿sí? Así nos lo dijo el Señor Jesús: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Por eso el Señor nos dice en su palabra: hay un solo cuerpo y un solo espíritu y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La acepción de personas también nos aleja de Dios. Leíamos ahorita en el verso 9, el hacer acepción de personas es pecado. Lo que pasa es que no es un pecado escandaloso, ¿no? Cuando son pecados escandalosos, inmoralidades sexuales, alcoholismo, drogadicción, eso sí nos pone los pelos de punta. Pero hay ciertos pecados que siempre pasan como de agache entre nosotros: el orgullo, la soberbia. Y uno es la acepción de personas. La Biblia es clara, está diciendo: eso es pecado. Y sin embargo, muchas veces lo practicamos. Y como se nos vuelve recurrente, nos endurece el corazón y nos aleja de Dios. Tristemente, el favoritismo demuestra lo que hay en nuestro corazón.
y lo que aún Dios tiene que trabajar en nosotros. Santiago muestra a través de un sencillo ejemplo, otra vez trae a colación el rico y el pobre. Recuerden que en el capítulo 1 ya lo habíamos visto. Y él muestra cómo es que esas malas intenciones son las que guían nuestro prejuicio. Así lo dice el verso 4. Así como los versos finales del capítulo 1 de Santiago nos llevaron a descubrir que el no poner freno a nuestra lengua era o revelaba lo que hay en nuestro corazón, así también el favoritismo lo hace. Cuando hacemos acepción de personas, estamos demostrando que en nuestro corazón todavía hay ese pecado. Porque si llega, dice Santiago, que si llega un rico, ¿sí?, a la iglesia, pensemos, entiendo que Falcao vuelve otra vez. Imagínense lo Falcao aquí entrando. No, siga. Daniel, quite de ahí que viene Falcao de primera fila. Hágase por allá atrás. Además necesitamos desocuparle casi media iglesia porque tiene como 15 hijos. Y sin embargo, no actuaríamos igual si llegara el señor que pide limosna en el semáforo aquí del Caño. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. Fíjense que Santiago no le está hablando a los de afuera, nos está hablando a la iglesia. Por eso dice, amados hermanos, a nosotros, a los creyentes, es un problema nuestro. No es un problema del mundo, problema de ellos. Pero el de nosotros es reflejar a Cristo. Y Cristo no hace acepción de personas. El pastor Santiago no elige este ejemplo al azar. Guiado por el Espíritu Santo lo usa para desnudar el razonamiento pecaminoso de la iglesia. Miren esta terrible ironía. Se deslumbraron por un anillo de oro. La traducción literal habla un dedo de oro. O sea, así sería el tamaño de ese dedo. Se deslumbran, nos deslumbramos por eso. Porque llega un Falcao, porque llegó de tal, porque el doctor, la doctora. Pero no nos deslumbramos por la gloria de Dios. Eso no nos deslumbra. Y por eso es ese pecado tan fuerte. Eso evidencia la condición de nuestro corazón. Cuando hacemos acepción de personas, juzgamos por las apariencias externas y olvidamos la realidad eterna. Olvidamos que a ese al que menospreciamos es portador de la imagen y semejanza de Dios. Y como nos recuerda el apóstol Juan, es imposible amar al Dios que no vemos si despreciamos al prójimo que vemos. Hace el último domingo de celebración del año pasado, pasaron un video muy hermoso. Y vi a muchos de ustedes describiendo lo que significa para usted la iglesia. Me conmovió mucho porque vi unas respuestas, vi a más de uno que se le achocolataron los ojos cuando habló de su iglesia. Y yo apunté algunas. Dijeron, la iglesia es mi casa, mi hogar, mi lugar seguro, donde puedo ser, mi familia. Pero yo me entristecí al final del mensaje, porque no vi a ninguno que dijera, la iglesia soy yo. Y es que como bien dijo el pastor César en su intervención, a la iglesia no se viene a recibir, se viene a dar. Si revisan con cuidado el ejemplo que pone Santiago, es que llegan nuevos a la iglesia. Ese es el ejemplo que está poniendo. Y a la iglesia no se viene a recibir, se viene a dar, nos decía el pastor César. Si usted piensa que la iglesia es su casa, es porque alguien o varias personas le hicieron sentir a usted que estaba en su casa. Si usted piensa o considera que este es un lugar seguro, es porque alguien creó ese ambiente propicio para que usted se sintiera seguro. Si usted cree que aquí es donde usted puede ser, es porque a usted no lo discriminaron.
Este templo en sí solo no hace eso. Lo hacemos cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia de Cristo. Por eso me causa curiosidad cuando hay personas que llegan. ¿Y ustedes por qué no hacen? ¿Y por qué en otras iglesias? Pues venga, haga, mi hermano, mi hermana. ¿Quiere que las cosas pasen en esta iglesia? Arranque por usted. Este es un título, este es el título de este mensaje. Es favoritismo, marca de un falso creyente. Y yo digo que es falso porque mi hermano, mi hermana, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, usted sabe una cosa: delante de Dios, ninguno de nosotros es el hombre con el anillo de oro. Si hoy tú miras por encima del hombro al otro, si seleccionas a quién amar, es porque quizás no has entendido el Evangelio de Jesucristo. Crees que tienes ropa espléndida por tus títulos, la cuenta en el banco, por los años que vienes viniendo a la iglesia, por tu ministerio. Pero la realidad espiritual es que tú y yo somos ese pobre con esos vestidos andrajosos del que nos habla Santiago en su ejemplo. Llegamos ante la presencia de Dios sucios por nuestro pecado, sin nada que ofrecer, en bancarrota espiritual. Y sin embargo el glorioso Señor Jesucristo no nos hizo a un lado. No nos dijo háganse allá ustedes, sino que Él se despojó, se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. Y nos dijo, ven a mi mesa y yo te voy a limpiar y te voy a hacer un hijo de Dios. No salgas de aquí confiado en tu falsa religiosidad. Hoy te invito a correr a la cruz de Cristo. Reconoce que eres el mendigo espiritual que necesita gracia. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es ese día. Él no hace acepción de personas. Él recibe a todos los que vienen en arrepentimiento. Y si eres creyente, pero has actuado con parcialidad, haciendo acepción de personas, teniendo favoritismo, arrepiéntete. Pídele al Señor que te perdone por mirarlo de afuera y no amar como Él ama. Yo te invito para que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, y tal vez hoy el Espíritu Santo te está mostrando que tu corazón está lleno de juicio, crítica y favoritismo, pero está vacío de la vida de Dios. Quizás has venido a la iglesia por años, pero nunca has dejado que Cristo cambie tu corazón de piedra por uno de carne. Hoy Dios te llama al arrepentimiento. El favoritismo es pecado, la discriminación es pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Toma unos segundos y en la intimidad de tu corazón pídele perdón al Señor por esas veces que has menospreciado al otro por su condición física, económica, aún espiritual, creyendo que porque Dios te ha salvado y te ha escogido, eres más que los que no lo han hecho. Si de pronto
¿Tienes algo contra tu hermano? Yo te invito a que te levantes, lo busques en este momento y le pidas perdón. Le digas: oye, perdóname, yo te he resistido en mi corazón. Póngase a cuentas con su hermano si usted en algún momento ha tenido algo contra alguien de nuestra iglesia. En nuestra iglesia no tiene por qué haber divisiones. Todos necesitamos de nuestro Dios Salvador. Somos una familia de Dios y en las buenas y en las malas debemos estar unidos. Yo te quiero invitar a las personas que vienen en familia. No que vengan solitos. Vamos a hacer un ejercicio. Los que vengan en familia, pónganse de pie, por favor. Solo los que vengan en familia. No se preocupen. Vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Solo los que vengan en familia vamos a ponernos en pie. Familia son 2 o más, ¿sí? Solo los que vengan en familia. Pónganse en pie. Con el Ministerio de Alabanza hemos preparado un corito, Zoe, ¿sí? Bueno, ¿cómo dice ese corito? Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calmas, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Qué hermoso. Ahora, hay personas que no vienen con su familia, sin discriminar, sin escoger. Al que tiene al lado, arrópelo. Hágalo de su familia también. Arrópelo. Eso, arrope a ese hermano. No importa, no se ponga a mirar quién es, no, arrópelo, sin discriminar. ¿Cómo dice el coro, Zoe? Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calmas, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Así hace la iglesia. Así se arma una iglesia sólida. Familias sólidas. Arropamos hermanos de la fe. Y vamos ahora a ser eslabón. Porque esta es una iglesia. No somos varias iglesias. Somos una iglesia. Nuestra iglesia familiar de Restauración La Alianza Norte. Así que vamos a organizarnos todos. Hagamos eslabón. Peguémonos todos. Vayámonos abrazando todos. Que nadie se quede sueltico, todos abrazaditos. Nosotros. Miren, nos van a dejar solos, acérquense, no se hagan tan lejos de la puerta.
Suban. ¿Subimos más? Suban, suban. Somos una familia todos. No se me quede allá, abraza allá, mira. Eso. No se suelten. Todos, que todos quedemos abrazaditos. Los que están solitos, hagan un eslabón allá, péguense allá con sus hermanos. Todos somos una familia en Dios. Vamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Todos levantemos las manos, hermanos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Vamos a terminar bendiciendo nuestra comunidad. Sigan así, abrazaditos. La canción continúa y es bendiciendo nuestra iglesia. Vamos a bendecir nuestra congregación y a cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo dice? Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Dios levante su rostro y haga brillar su faz sobre ti. Amén, iglesia. Pueden volver a su sitio. Recuerden, somos una familia en Dios, todos. No puede haber entre nosotros discriminación. Y así, en esa misma actitud de adoración, vamos a rogarle a nuestro Señor que bendiga nuestro país. Señor, estamos reunidos, Padre Santo, como familia, como hijos tuyos, Señor, porque queremos honrarte, porque queremos que tu gloria brille sobre nosotros. También queremos que el mundo vea esa gloria a través nuestro. Por favor, haznos fieles, haznos siervos fieles. Permítenos reflejar tu gloria al mundo. Permítenos reflejar tu gloria al que está al lado nuestro. Que no nos tengan que preguntar si es que somos cristianos porque actuamos así, sino que digan: se nota que son cristianos. Por favor, ayúdanos, Señor.
Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que cada día nos haga más como tú y menos como nosotros. Permítenos ser bendición para nuestra nación, Colombia. Bendice nuestro país. Bendice a nuestros líderes, Señor. Tráelos al arrepentimiento. Y permite que la iglesia en Colombia refleje la luz del Evangelio de Jesucristo. Guarda a nuestros militares y policías. Y también guarda a nuestros hermanos que están en las zonas donde el conflicto más fuerte es. Cuida a sus familias. Cuida a sus hijitos. Cuida sus tierras. Hazlos invisibles ante los grupos ilegales. Aumenta la fe de nuestros hermanos que están sufriendo en este momento persecución. Bendecimos a los pastores en esas iglesias, Señor, que no la tienen para nada fácil, pero que, como dice tu palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y que tu gracia esté sobre ellos, Señor. Bendice nuestra iglesia. Bendice a cada uno de los integrantes de la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza. Bendice a nuestros pastores. Bendice a nuestros líderes, maestros. Bendice a cada asistente, Señor. Y hermanos, como siempre nos han enseñado el pastor César, nuestra iglesia se despide en bendición. Levantemos nuestras manos y yo digo: Señor, que el Señor te bendiga y te guarde, iglesia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Que Dios bendiga tu entrar, que Dios bendiga tu salir, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tus deudas y las acorte, que Dios bendiga la obra de tus manos, que Dios bendiga todo lo que emprendas este año, que Dios te guarde, te haga invisible ante los malos, te guarde de los peligros que ve y de los que no ves, y que todo lo que digas, hagas, pienses, glorifique al único Dios, Señor nuestro. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Para mí la iglesia es mi casa. Es donde yo puedo venir a compartir y ver la alegría de todas las personas que vienen a congregarse, que vienen a estar aquí, que vienen a escuchar la palabra de Dios. Y es el lugar de reunión donde puedo ver ante la presencia de nuestro Padre para primeramente pedir perdón, para que nos congreguemos todos para adorarle, para que le demos la gloria a Él, que es el único que la merece. Para mí la iglesia es mi hogar, es donde puedo venir a escuchar de Dios. Para mí la iglesia es parte de mi familia. Y Fran es mi casa, y Fran es el lugar donde yo puedo ser como soy y sé que todos me quieren. Para mí Fran es mi familia, mi segundo hogar. Para mí la iglesia ha significado familia, amor, unión y bueno, ese gran compañerismo entre todos. La iglesia es este momento maravilloso en el que nos reunimos para buscar todos la presencia del Señor, para compartir y para ser amigos y sobre todo para cuidarnos. Para mí la iglesia es mi lugar seguro, es mi casa y es mi refugio. Un cuerpo de Cristo que se ama, que tiene fe, que tiene la confianza y que cree en el Señor Jesucristo. Para mí, en la iglesia, yo sirvo por amor a Él, por amor a Él que es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia.
Para mí la iglesia es un refugio divino que el Señor nos ha regalado, donde podemos aquí venir a agradecerle al Señor, podemos pedir perdón, podemos fortalecernos y es como mi segundo hogar. Es nuestra casa. La iglesia es el lugar donde llegamos a encontrar todo lo que necesitamos en Dios y en una comunidad que está cumpliendo su voluntad. Para mí mi iglesia es mi lugar seguro. La iglesia para mí es el lugar donde nos reunimos entre todos a darle gracias a Dios, a enaltecer su nombre y reconocer que Él es grande, que Él es supremo y que bueno, es nuestra familia en Cristo, hermanos todos que cumplimos y vivimos para Él. Para mí la iglesia es uno de mis grandes amores. Para mí la iglesia es un refugio, para mí la iglesia es un sitio donde me sano, es mi casa. La iglesia ha tenido un valor muy importante porque he tenido la capacidad de volver más a Dios y conocer más de Él a través de su palabra y las enseñanzas que hay en la iglesia. Es la base del cristianismo. Realmente Jesucristo viene por la iglesia y por lo tanto es la futura esposa del Cordero de Dios. La iglesia es mi casa. Más acercamiento a Dios, conocer de Dios, es como, digamos, es como la casa donde uno nos congregamos y aprendemos de Él, lo amamos, lo amamos, lo adoramos y nos acercamos siempre a Él, siempre estamos con Él. La iglesia en mí ha sido un apoyo muy grande en situaciones de dificultad. Ha sido conocer personas que me apoyan y que comparten el amor por Dios. La iglesia somos todos nosotros, es el amor que día a día nosotros profesamos hacia los demás y que sentimos de esta congregación tan hermosa. Es el cuerpo de Cristo, donde nos podemos acercar con un propósito para servirle a Él con fe, con amor y crecer espiritualmente. La iglesia para mí, para mi esposa, ha sido un gran apoyo, mucha ayuda para el conocimiento de la palabra de Dios, amor, seguridad, compañía y muchas cosas más. Esa es una pregunta que no se puede responder a la ligera. ¿Qué es la iglesia para mí? Aunque de pronto para muchos pueda sonar como complicado, pero la iglesia es como un hospital, donde todos llegamos enfermos para ser sanados, donde cada uno de nosotros viene para darle gracias a Dios. Estoy viendo esa cosa que está allá al frente, me llena de emoción, donde hay muchas maneras de darle gracias a Dios. Para mí la iglesia es el lugar donde nosotros venimos para decirle: Señor, durante toda una semana tú me has guardado, me has protegido, y aquí vengo a traerte las primicias de la batalla que he ganado contra el pecado, contra la maldad y contra la iniquidad. Para mí la iglesia es un lugar donde nosotros no venimos a pedir, sino que venimos a dar de nosotros. Para mí la iglesia no es el edificio, para mí la iglesia es la comunidad de personas que se reúnen juntos para abrazarse en amor y en armonía en medio de sus diferencias, para decir: alabado sea el Señor. Para mí la iglesia es el lugar donde todos encontramos refugio, donde todos encontramos paz, pero sobre todo encontramos el amor y la misericordia de Dios. Para mí la iglesia somos todos los que nos reunimos en torno a un solo sentimiento: agradar a Dios, obedeciéndole en todas las cosas. Para mí la iglesia es una visión, ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos ha llevado a que podamos trascender a nuestras generaciones.